días. Dios les bendiga. Por honor y cariño de la hermana Dania, he estado orando por ella. Hoy me vestí del Cruz Azul. La razón por la que estoy preparando este material el día de hoy es porque como no vamos a tener la escuela dominical el día domingo, quiero tomarnos un momento para reflexionar bíblicamente acerca de lo que hemos estado viviendo. Tenemos el bautismo de nuestro hermano Luis, pero el bautismo de nuestro hermano Luis viene de la mano de la pérdida de nuestro hermano David, porque él también iba a ser bautizado. Y es que en la vida de este lado de la eternidad, muchas veces el gozo, la celebración que tenemos del bautismo de nuestro hermano, viene de la mano de nuestros encuentros con la tragedia, con la pérdida, con el dolor. Entonces el día de hoy yo quiero llevarnos a la palabra, quiero estudiar qué dice la palabra acerca de la muerte. En segundo lugar, quiero ayudarnos a ver por qué puede parecernos de que la palabra de Dios parece tratar a la muerte de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento, porque eso nos puede llevar a confusión. Y tercero, ver algunas áreas en las que nosotros somos susceptibles a creerle más al mundo que creerle a la palabra de Dios, especialmente en una materia tan difícil para nosotros. Porque cuando hablamos de la muerte, nosotros estamos lidiando con nuestra propia mortalidad, con el hecho de que nosotros vamos a morir. Estamos lidiando con el dolor que nos causa la muerte de alguien. Y estamos lidiando con la batalla eterna que tenemos nosotros en la carne. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar allí. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dormir es un eufemismo que utiliza la palabra, una manera elegante, una manera medio alegórica, literaria de decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. ¿Qué es lo primero que aprendemos de este pasaje? De que la muerte no es algo extraño para Jesús. Tenemos a un sacerdote, un sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por nosotros, que conoce lo que es la muerte. No conoce algo acerca de la muerte, él conoce la muerte, él vivió la muerte. Porque si creemos que Jesús murió, segunda cosa, y resucitó, tenemos esperanza porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y no sigue muerto. Si hubiera un hueso, si hubiera una pequeña fracción del cuerpo de Jesucristo en este momento en algún lugar de la tierra, ¿para qué estamos hablando del cristianismo? Todo esto es en vano. Porque Jesucristo resucitó. ¿Cuál es la esperanza de la que habla Pablo? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Como Jesucristo vino al mundo, y eso es verdad, y él murió y resucitó, y eso es cierto, nosotros así también tenemos y compartimos la misma esperanza de que como Jesucristo fue la primicia de la resurrección, el primero en ser resucitado, así también nosotros seremos resucitados en él. Sí estamos en él. Sí estamos en él. Y he ahí la importancia de regocijarnos en el bautismo de nuestro hermano Luis. Si estamos en él, el prerequisito para la esperanza de la vida eterna es estar en él. Estamos en él, hemos sido salvos. Nos ha rescatado Dios de la oscuridad, de las tinieblas, de las cadenas. ¿Qué es ser un pecador?
Estaba leyendo un libro de los jóvenes esta semana y me gustó mucho como lo decía, de esta manera. Decía que estar vivo sin Cristo es como estar vivo en un ataúd cerrado con llave y encima de eso con cadenas. O sea que no podemos nosotros de ninguna manera liberarnos por nosotros mismos. No tenemos un serrucho, no tenemos la llave, no tenemos oxígeno, estamos ahí muertos vivientes. Pero Dios, en su gran misericordia viene, rompe las cadenas, abre el seguro que tiene ahí la llave, lo abre a este ataúd y nos saca de ahí. Es la liberación de Cristo Jesús. Celebramos bautismo porque el bautismo es un símbolo de obediencia, el primer acto de obediencia del cristiano a Jesucristo. Yo voy a mostrarme públicamente como alguien que ha muerto a mi viejo yo y que ha resucitado, nueva criatura en Jesucristo. ¿Sí? Por eso que nosotros practicamos el bautismo de esa manera, es porque estamos muriendo a quienes éramos y estamos resucitando a quienes somos en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo es un encuentro con la muerte también. Y es ahí el segundo punto del pasaje de Tesalonicenses. Que hay una diferencia, que debe haber una diferencia tangible, una diferencia obvia y clara entre quienes tienen y no tienen a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La manera en la que enfrentamos la muerte. Tampoco queremos, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Nuestro hermano Justiniano siempre nos muestra el contexto histórico. ¿Por qué nos muestra el contexto histórico? Porque es muy importante. Nosotros en la carta de los tesalonicenses estamos viendo lo que le escribe Pablo a una iglesia que está en estas circunstancias. Pablo vino y hubo un tremendo alboroto. Un alboroto tan tremendo que hubo que hacer cierto pago de una fianza al gobierno civil para garantizar que Pablo iba a regresar a enfrentar la justicia. ¿Y qué hizo la iglesia? Lo mandó sacando de Tesalónica, que se vaya, para que siga el avance del evangelio y ellos quedarse a enfrentar a las autoridades civiles a nombre de Pablo. O sea que tarde o temprano iba a llegar el juez del circuito o el procónsul o alguien de ellos iba a llegar a encararlos con la justicia porque Pablo no se presentó a rendir cuentas de lo que lo acusaban cuando hicieron tremenda manifestación. Pablo está predicando el evangelio en el resto de sus viajes y la iglesia en Tesalónica está esperando a que venga este juez. Y este juez no va a venir a traerles buenas noticias. Este juez va a venir a darles una sentencia que les va a costar muy caro, tal vez la vida. Es en ese contexto que Pablo escribe a los tesalonicenses un mensaje acerca de esperar y de esperar al Señor. Él les dice, ustedes no están esperando a que venga el juez civil a dictarles una sentencia de muerte. Ustedes están esperando a que venga Jesucristo en su segunda venida a resucitar a los muertos, a llevar a los santos con Él a la gloria eterna. Él les está dando un contexto en el que les dice, quítense esas gafas que se han puesto. Ustedes no están esperando una autoridad mortal que no les pueda hacer más que matarles el cuerpo. Ustedes están esperando al juez celestial, Jesucristo, en su venida gloriosa. Él restaurará todas las cosas. Entonces, en ese contexto, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren a quienes han muerto, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea que nosotros no pretendemos que la muerte no existe. ¿Cuál es una de las maneras, y en eso ya me estoy saltando al tercer punto de todo, cuál es una de las maneras que nosotros, los latinos, enfrentamos la muerte? No nos gusta hablar de ella. Shh, no hables de eso, no digas nada. Cuidado, me hace sentir mal. Me apremia, me da miedo. Claro, y el segundo texto que vamos a ver es acerca de eso. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Claro que nos vamos a entristecer, pero nos vamos a entristecer como quienes tienen esperanza y tienen certeza
de que el hermano David está glorificando a Jesucristo, no por lo que ha hecho el hermano David, sino por lo que Cristo hizo por él, y de lo cual tenemos evidencia en el fruto de una vida, que nos podemos gozar de momentos tan bonitos, incluso yo que lo conoció por tan poco tiempo, de ver la obra de Dios en él, la obra de Dios por medio de él. Nosotros nos entristecemos, sí, nos entristecemos porque nos duele, acordarnos nos duele, y en cualquier momento nos viene y nos cambia el semblante, nos cambia nuestra apariencia. Pero nosotros tenemos esperanza certera en Cristo Jesús para enfrentar eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 2, por favor. Segundo punto, Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, él siendo Jesús, él también participó de lo mismo. Otra vez vemos este mensaje de que la muerte no es algo extraño para Jesucristo. Él participó de lo mismo con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué el Dios del universo se va a volver hombre para venir a morir? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La victoria ya fue ganada. ¿Qué es la muerte? La muerte es la consecuencia del pecado. ¿Cuándo entró la muerte al mundo? Cuando el pecado entró al mundo en Génesis 3. Y tenemos toda una historia de tragedia tras tragedia tras tragedia por el pecado. Cristo vino al mundo a vivir una vida perfecta de obediencia que ni usted ni yo hubiéramos podido cumplir a cabalidad en toda nuestra existencia, en nuestros mejores momentos, para morir. Y al morir el diablo pensó de que él ganó la victoria. Pero no. Cristo venció para destruir por medio de la muerte, dice el autor de Hebreos, a quien tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar. Él destruye y libra. Son dos cosas unidas. No solamente hay destrucción, pero hay libertad. Él viene a destruir la obra de la muerte. Viene a destruir al diablo. Y a librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuál es la segunda manera que los latinos enfrentamos a la muerte? Nos morimos de miedo. Y al morirnos de miedo, hacemos un montón de cosas para evadirla. Yo no sé en sus culturas específicas, pero yo sé que nosotros tenemos un montón de curanderos, tenemos un montón de adivinos, un montón de personalidades excéntricas que se ganan la vida en esto. ¿Cómo puedo ayudarle a usted a evitar la muerte? Vamos a hacer esta curación, vamos a verle el otro, vamos a hacer aquello, y la gente va y les entrega el dinero porque quieren el agüita que les va a dar cierto tiempo más. ¿Qué hacen los curas? Los curas dan agua bendita por la misma razón. Tenemos miedo a la muerte. Alguien se nos enferma y nos aterrorizamos. Nos aterrorizamos porque parece que el final ya está ahí y que nadie lo va a poder, nadie lo va a poder evadir, y queremos vivir en una realidad en la que nosotros ni siquiera lo damos por un hecho, que alguien se va a morir. Le tenemos pavor a eso. Estaba yo estudiando la Biblia en portugués, la Biblia Almeida. Y en la Biblia Almeida corregida, ellos dicen, pelo pavor de muerte, por el pavor a la muerte. A mí me impactó eso, porque en vez de utilizar la palabra temor, como nosotros decimos, por el miedo a la muerte, por el temor a la muerte, ellos utilizan la palabra pavor, que a mí sí me impactó, porque eso es lo que nosotros sentimos, el pavor a la muerte. Le queremos huir a la muerte.
Y lamentablemente vivimos en esa tensión ahora. Esa tensión entre, como nos explicaba nuestro hermano Justiniano en la clase de la semana anterior, lo que ya está, el reino ya está, ya fue instaurado porque vino Cristo, pero aún no está culminado. Aún no lo sentimos en su totalidad, no lo vemos en su totalidad, porque Cristo no ha regresado todavía. Entonces nosotros vivimos en el medio de esa tensión en el que ya estamos en el reino, pero no todavía, ya, pero no todavía. Entonces, al vivir nosotros aquí, aún tenemos el aguijón de la muerte. Aún tenemos que enfrentar el dolor de la muerte, tenemos que morir. Si Cristo no viene en este momento, que bueno, fuera algo muy glorioso que viniera y que nos salvara de eso y entrar a su gloria inmediatamente. Pero si Él se demora, vamos a enfrentar la muerte. Vamos a enfrentar a la muerte nosotros y vamos a tener que morir. Entonces tenemos esa dura realidad, pero tenemos también la certeza de la resurrección. Entonces nosotros no deambulamos por el mundo imaginándonos cómo evitar la muerte, sino que la enfrentamos cara a cara sabiendo que es simplemente una de las pequeñas batallas que están pasando en el lado de la gran guerra que ya ganó el Cordero, que fue inmolado por nosotros. Nosotros no luchamos como quienes están luchando para ganar una batalla. Y ese es uno de los problemas de la guerra espiritual de la iglesia de nuestros días. Es de que la ven a la gente como alguien que está en la lucha espiritual para ganar. No. Nosotros estamos en la lucha espiritual porque ya ganó Cristo. Ya somos más que vencedores en Él. Pero siempre vamos a estar lidiando con el problema de luchar día por día en esta batalla contra el diablo, contra nosotros mismos, nuestra carne y el mundo que nos rodea. Y tratar de influenciarlo y ganarlo para Cristo. Entonces, es esencial escuchar esta invitación del escritor de Hebreos, que nos recuerda, Cristo murió como tú, para vencer al pavor de la muerte, al temor de la muerte, para que tú no seas esclavo a una servidumbre, a una esclavitud de por vida. ¿Por qué hace ese punto el autor de Hebreos? Es porque cuando nosotros le tenemos miedo a algo, vamos a hacer algo al respecto. El temor a la muerte nos va a hacer cuantas cosas. Muchas veces yo me relaciono con el alcohólico, yo me relaciono con el drogadicto. ¿Por qué? Porque yo tengo una personalidad muy adictiva. Y yo puedo ver muy fácilmente cómo sería mucho más fácil para mi corazón lleno de ansiedad, para mi corazón lleno de dolor, sentarme y utilizar medios químicos para no tener que pensar en eso. Y si lo hago un día, tal vez haya recuperación. Si lo hago 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 1 año. Si se vuelve una vida, se vuelve nuestro esclavo. Es quien nos gobierna, es quien nos domina. Todo el dinero que ganemos va a eso. Todo el pensamiento de nuestro día va a aquello. Y empiezo con lo obvio porque hay cosas menos obvias en nuestra vida. ¿A qué somos esclavos? Que tal vez se vea como algo respetable, como algo digno. A ese hombre le gusta proveer por su familia, le gusta brindarles sus necesidades. El mundo lo llamaría un workaholic, alguien adicto al trabajo, ¿no? La palabra lo llamaría a alguien que no está honrando al Señor, dándole gloria a Dios en su trabajo, porque está magnificando el trabajo y minimizando a Dios. Pero hay maneras en las que nosotros sucumbimos a este pavor a la muerte y nos sometemos, nos sujetamos a una esclavitud de por vida. ¿Y qué nos dice a nosotros Gálatas? Que Cristo vino al mundo para ganar la victoria, para que yo ya no sea sujeto a esclavitudes menores. Él vino para darme libertad completa, para que yo ya no viva para mí, sino para Él. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hablar ahora acerca de la diferencia
que nos pareciera a nosotros saber entre la lectura de la muerte en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Vamos a tomar un ejemplo nada más, por razones del tiempo. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 28. Proverbios 12, 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Les invito a ustedes en el transcurso de la semana a leer el sermón que da Pedro en Hechos. En Hechos capítulo 2, me parece. En Hechos capítulo 2, sí. En Hechos capítulo 2, Pedro da un sermón. Quiero que le pongan especial atención, si pueden, a los versículos del 25 al 31. En esta sección, Pedro cita el Antiguo Testamento. Pedro cita un salmo. No les voy a decir cuál es para que lo vayan a buscar. Él cita un salmo. Yo quisiera que leyeran el salmo como está en el Antiguo Testamento y como está la lectura en Hechos 2. Pedro explica la transformación aparente, o mejor dicho, la explicación, valga la redundancia. Pedro explica la explicación de por qué nos pareciera a nosotros de que se habla de la muerte de una manera en el Antiguo Testamento y de una otra manera diferente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, nosotros estamos hablando de una versión, de una revelación progresiva que va avanzando el nivel de revelación. Toda la revelación es verdadera, no es falsa, no es mentira, pero va avanzando su entendimiento a lo largo de la historia de la redención. ¿Por qué? Porque ellos aún no habían visto a Cristo. Ellos estaban esperando a Cristo. Ellos aún no habían visto la muerte de Cristo. Estaban esperando el sacrificio del Cordero de Isaías 53. Ellos no habían visto la resurrección. Ellos estaban esperando. Estaban esperando. Y en su espera, para ellos la vida y la muerte tenían una connotación diferente porque no habían visto la resurrección de Cristo aún. Nosotros tenemos el privilegio de vivir del otro lado de la cruz. Nosotros tenemos certeza de la resurrección. Entonces para ellos, hablar de la muerte, hablar de Sheol, hablar de la fosa, es el fin. Porque desde su punto de vista, ellos estaban enterrando al muerto y ese era el final. Entonces, por eso que decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso que nuestro pasaje en Proverbios dice de que en la senda de la justicia está la vida y en su camino está la muerte. Nótese usted de que no tiene nada de falso ese versículo. Está diciéndonos algo muy cierto. El pecado es donde no hay justicia y la paga del pecado es la muerte. Ellos estaban enfrentando una realidad cierta. La primera parte que veíamos nosotros, que hay muerte, que hay dificultad y que hay un costo, una paga del pecado. Entonces ellos no estaban contradiciendo el hecho de la resurrección, pero ellos solamente lo podían ver antes de la resurrección. Entonces ellos solamente podían ver mitad de la historia. Podían anticipar la otra parte, y de hecho es anticipada en el Antiguo Testamento. No pensemos de que no hay revelación acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. Lo que estamos diciendo es de que para la persona común, él no estaba dispuesto a ver, ella no estaba observando la palabra desde el punto de vista de la resurrección de Cristo. Entonces, la muerte tenía esta amargura, este dolor, esta certeza de su final, de su conclusión de la vida. Pero Cristo vino a vencer eso. Entonces, por eso tenemos tal vez esa como una posible confusión, que no es una confusión, simplemente nosotros estamos viendo, y por eso es importantísimo que lean Hechos 2, para que vean ustedes cómo Pedro maneja ese texto.
Y Pedro nos dice que ese texto del Antiguo Testamento, que ese salmo que pareciera no entender el mundo con resurrección, está hablando de la resurrección. Entonces les dejo eso. Por favor, pónganle atención. Y finalmente quiero hablar de la suficiencia de Dios. Nosotros tenemos muchas tentaciones al enfrentar a la muerte, a creerle al mundo más que a la palabra de Dios. Por ejemplo, en inglés se dice, he passed away. She passed away. He passed, she passed. Como una manera educada de no decir él murió, ella murió, él falleció, ella falleció. Incluso en español decimos fallecer más que morir, ¿no? ¿Nos han dado cuenta cómo suena más agradable al oído decir fallecimiento que la muerte? Tenemos esta lucha. No nos gusta la palabra muerte, no nos gusta. Y en inglés esa palabra pass away es otra manera de hablar de la muerte sin decir muerte. No se dice death, se dice pass away. Pero esa palabra viene de una idea anticristiana. La palabra pass away no viene no significa muerte. La palabra pass away es la idea equivocada de que el alma pasa. Esta expresión de nosotros se origina, me parece que es en la ciencia cristiana. Permítanme un momento. Sí, es de Mary Baker Eddy. En esa idea de ella es de que la idea de no se enfrenta a la muerte, no se la enfrenta a la muerte, sino que simplemente dice de que ha pasado, es algo relacionado con el espiritualismo, que es lo que se llama la ciencia cristiana. Es un culto, es una secta, no es algo cristiano, tiene el nombre de cristiano, pero no es cristiano. Esa es una idea que viene de un concepto completamente contrario a la escritura, de que pasa nomás el alma. No, el alma no pasa, el alma es inmortal. Por eso que nosotros tenemos esta lucha contra la vida y la muerte, contra el cielo y el infierno, contra el diablo y sus acechanzas. Tenemos esta victoria garantizada en Cristo Jesús, de que pierde el aguijón de la muerte. Es por eso. Entonces nosotros muchas veces cuando estamos hablando de la muerte le ponemos eufemismos que apuntan a realidades que no son cristianas. Pareciera que estamos siendo educados, pero no estamos enfrentando a la muerte de una manera correcta. Otra cosa es, por ejemplo, muchas veces nosotros escuchamos decir Dios necesitaba un ángel. Dios necesitaba un ángel y por eso se lo llevó. Bueno, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? Yo entiendo de que nuestra necesidad de buscar algún tipo de consuelo, eso nos ayuda en nuestra mente quizá a pensar de que hay un propósito para la muerte. Pero ¿qué estamos diciendo? De que Dios no es Dios. Estamos diciendo de que Dios necesita de nosotros. Estamos diciendo de que Él en sí mismo no es autosuficiente. Y si Dios deja de ser suficiente en sí mismo, nosotros estamos abriendo la puerta a un montón de herejías que nos van a causar gran daño en nuestra fe. Porque si Dios necesita de mí, lo que yo estoy haciendo es yo estoy maximizándome y minimizando a Dios. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 30? Una vez yo estaba leyendo un libro acerca de la traducción bíblica, cómo se hacen las traducciones. Y estaba escuchando esta historia de un misionero que había estado viviendo con una tribu por muchísimas décadas, aprendiendo su idioma, escribiendo su idioma, enseñándoles la gramática de su idioma para poder traducir la palabra de Dios a su idioma, para que puedan escuchar el evangelio en su idioma.
Y él tuvo mucha dificultad con Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y este misionero decía de que él buscó y buscó y buscó y buscó, y ese lenguaje no tenía este concepto. Y él no lo podía traducir. Entonces, ¿qué hizo? Un día, el jefe de la tribu se fue hacia el atardecer para que su hijo reine. Y ese día él entendió cómo traducir este pasaje. Cuando yo digo de que Dios necesitaba a alguien, yo estoy diciendo de que yo soy más importante y Dios se disminuye. Estoy dando un testimonio falso del carácter y atributos y características de Dios. Estoy dando un falso testimonio de quién es Dios. Meterme a hablar de los ángeles es algo que nosotros no tenemos mucho espacio en la escritura para hablar con gran detalle. Hay ángeles, los creó Dios, ministran a Dios. Hebreos nos habla como Cristo es superior a los ángeles. En Pedro vemos nosotros de que los ángeles anhelan entender el evangelio, se asombran, les da un shock ver esto, pues no lo entienden. Los ángeles obviamente no necesitan una redención como la nuestra, pero más de eso no sabemos. No sabemos la idea que existe en nuestros mundos latinoamericanos de que el muerto se vuelve un ángel. No es algo que tiene un fundamento bíblico. No hay algo en la palabra de Dios de que justifique esa creencia. Nuestra alma va a estar en el Señor, dice, en espera de su resurrección en un cuerpo glorificado, mejor cuerpo, ya sin pecado, sin corrupción. ¿Qué más estamos diciendo cuando decimos de que Dios necesitaba un ángel y por eso se lo llevó? Nosotros podemos causar daño a una persona que está sufriendo, diciéndole que Dios es un ser lleno de venganza o un ser tal vez caprichoso o tal vez un Dios injusto que caprichosamente escoge a alguien para llevárselo de la familia porque es mejor para todos. Entonces la soberanía de Dios también entra en juego. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos esta dificultad en entender, ¿no es cierto? De que nosotros queremos darle un propósito a la muerte, queremos entender a la muerte, pero el propósito bíblico de la muerte, tenemos nosotros un papel fundamental cuando estamos ministrando a la persona que está sufriendo. Y es ayudarle a entender cómo empezando con ese dolor, Cristo Jesús puede glorificarse en su vida. Como empezando con ese dolor podemos mostrarle por medio de sus circunstancias la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos dar espacio a ideas del mundo que se infiltren en esto. Y yo tomé mucho aliento en las palabras de nuestro hermano Arturo en el servicio de oración. Él quería asegurarse de que la casa de nuestro hermano no sea un altar de los muertos como es tradición cultural. Él quería que sea claro que nosotros no creemos en eso. Con ese mismo afán, hermanos, aferrémonos a lo que la palabra dice, incluso cuando nos duele, cuando tenemos este dolor tan profundo nuestro. Lamentemos, vivamos este luto de nuestro hermano con la esperanza de la resurrección, con la certeza de la resurrección. Y más que sufrir como quienes no tienen a Cristo, traigámoslos a los pies de la cruz. Que Dios obre mucho en nuestras vidas por medio de esto. Que Dios traiga a muchos a su conocimiento del Evangelio por medio de esto. Y cierro con esto. Me he pasado toda la semana estudiando Efesios para mis clases del seminario. En Efesios, Pablo utiliza palabras que han salido derechito de los libros de magia, de lo que creían los efesios acerca de cómo
un ser humano se libera del dolor, se libera de la muerte, se libera del poder de los espíritus malignos y se lo toma, se lo roba y lo redime y dice, este es el poder de Dios. No te pongas a creer que hay poder en la brujería, que hay poder en la magia, que hay poder en esto, poder en lo otro. El poder que sobrepasa todo poder es el poder de Cristo. Entonces en ese poder les dejo a ustedes con el aliento de esa oración de Efesios 3, que dice que, y cerremos con eso, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.